Buenos días a todos y todas, espero que hayáis tenido una buena semana en la que, pese a las circunstancias que estamos viviendo, hayáis podido tener un tiempo de calidad con vuestra familia, con las personas en las que estéis y que os encontréis bien de salud. Quería daros la bienvenida a nuestro culto del domingo, un domingo más, seguimos aquí, vía virtual, y ahora vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración en el que os pediría que pudiéramos concentrarnos y utilizar este tiempo en verdaderamente adorar a Dios y no distraernos con otras cosas. Vamos con este tiempo de alabanza. 1, 2, 3 y... ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh,
visto con profundo dolor en mi ser. No sabía que estaba ofendiendo a Jesús, mi gran creador. El dolor predomina en el mundo. Sin Jesús no lo puede remediar, pues sin Cristo duele, mucho duele. Sin Cristo duele, mucho duele. Sé cuánto duele estar sin Cristo. Sé que un día llegaste a mi vida y un cambio yo pude notar. Tú sanaste todas mis heridas y ahora puedo tu nombre adorar. El dolor predomina en el mundo. Sin Jesús no lo puedes remediar, pues sin Cristo duele, mucho duele estar sin Cristo duele, mucho duele. Sé cuánto duele estar sin Cristo Y con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios. Curé tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor vence el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Ya ves los mares, hoy puedo cruzarlo. Perfecto amor vence el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Bueno, espero que hayáis disfrutado del tiempo de alabanza que hemos tenido y a continuación vamos a seguir con la palabra que en este domingo la lleva nuestro pastor Jesús, así que le damos paso. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Olguita. Este tiempo que hemos tenido de alabanza y adoración. Le damos gracias a Dios también porque podemos de alguna manera estar nuevamente juntos y de alguna manera podemos estar conectados. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a buscar de la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver ahí un versículo en especial que nos trae en este día y podemos observar la enseñanza. Vamos a esperar que Dios nos dé una enseñanza y nos traiga un pan del cielo para este día, este domingo de resurrección. Mateo capítulo 1, versículo 21. Es el versículo que vamos a hablar, pero podemos leer desde el versículo 20 al 22. Pero vamos a hablar del versículo 21. Dice así la palabra del Señor en Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dé guianza, quien nos dé entendimiento, Señor, quien me use en esta mañana, Dios mío, para dar lo que he recibido de ti. Señor, muchas gracias por todo.
hágase tu voluntad en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a cada uno una vez más. Como decíamos, estamos en este tiempo especial o diferente, donde tenemos que innovar y hacer cosas. Cuesta trabajo porque no tenemos experiencia en cuanto a las grabaciones, así que si hay algún defectillo, perdónennos, pero estamos aprendiendo. Bien, dice la palabra de Dios en el versículo 21, y dará a luz un hijo. Cuando estamos hablando de dar a luz, estamos viendo pasar de la oscuridad a la luz. Y eso es lo que se llama también cuando va a tener un hijo. El bebé está en la barriga de la madre, ahí en una oscuridad, y cuando nace, pues decimos dar a luz porque sale por primera vez a la luz, ¿no? Y es de alguna forma pasar de oscuridad a la luz. Y eso es también el cometido del cristiano. El cometido del cristiano es ayudar a la gente a pasar de la oscuridad a la luz. Cuando hablo de la oscuridad, hablo de la ceguera que la palabra de Dios dice que en este mundo la gente está ciega y sorda. Y si lo analizas bien, es una realidad. Porque hay cosas tan claras, tan visibles, y la gente no la ve. Y hay cosas que claman por sí mismas y la gente no la escuchamos. Así que en realidad la palabra se confirma con decir que en este mundo están ciegos y sordos, y que el pueblo de Dios tiene ese cometido de traer luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces el cristiano también se convierte en luz cuando aceptamos a Jesús como Salvador en nuestro corazón. Y el cometido, de alguna forma, uno de los cometidos que tiene el pueblo de Dios, del pueblo cristiano, es sacar de la oscuridad a la gente y llevarle a Jesús, que es la luz de este mundo. Y viendo de esa forma, viendo cómo Jesús es una luz que brilla y brilla aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la oscuridad. Es como uno de los faros que hay para guiar los barcos en el mar. Aún en medio de las tormentas, aún en medio de la oscuridad, se ve ese resplandor del faro. Bueno, pues Jesús es mucho más. Aún en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier oscuridad, en medio de cualquier situación, la luz de Jesús brilla por encima de eso. Y el creyente lo sabe y lo experimenta, cómo puede ver la luz de Dios por la situación, por muy oscura, hablando metafóricamente, por muy oscura que esté nuestra situación, por muy oscura que sea nuestro caminar. Y por eso es que llevamos a Jesús, porque es el único que puede llevarnos a la luz en medio de una tormenta, en medio de una desolación, que es donde está, no hay consuelo. Y el Señor ahí nos habla en Juan capítulo 16, versículo 7. Él habla y dice que os conviene que yo me vaya porque vendrá un consolador. Y en medio del desconsuelo, de la oscuridad, de las dificultades, de las tormentas, se nos prometió ese consolador. Y ciertamente Jesús cumplió su palabra. El Espíritu Santo es el consolador que nos trae ese consuelo que necesitamos en cualquiera de las situaciones de las que estemos viviendo. Pero con un cometido. Si leemos en 2 de Corintios 1, capítulo 1, versículo 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves? Ese es el cometido del cristiano, que somos consolados por Dios y tenemos el deber de consolar a otros por medio de la consolación que ya recibimos nosotros. Es un cometido que tenemos nosotros de consolar a las personas y llevarlos de alguna manera a Jesús, que es la luz del mundo. Y por eso dice:
y dará a luz, ese cometido del cristiano, y tenemos que dar a luz, tenemos que recibir la luz cuando conocemos a Jesús, pero una vez que la tenemos debemos llevar a la luz, dar a luz a todo el que nos rodea, ser como una farola, como un faro, ser como un candil en medio de la noche. Ese es uno de los cometidos del cristiano, por eso debes llenarte del Espíritu Santo, debes recibir el fuego del Espíritu Santo y después transmitirlo, y como nos dice en Corintios, transmitir, llevar a otros el consuelo que hemos recibido de Dios. Sigue diciendo ese versículo: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre en aquellos tiempos era identificativo de la persona. Eran nombres que tenían que ver con alguna cualidad o con incluso algún defecto de alguna persona. Era muy identificativo. Si tenía el pelo rubio o rojizo, pues solían tener nombres que acorde a lo físico o incluso a la personalidad. Entonces dice: llamarás su nombre Jesús. El nombre que identifica a Jesús. Jesús significa Salvador. Y ese nombre, que por eso llamarás el nombre Jesús, llamarás el nombre Salvador, porque eso lo va a identificar. Ese es su cometido. A eso vino a la tierra, a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces dice: llamarás su nombre Jesús, que es un nombre identificativo totalmente, donde Jesús se entrega. Jesús funciona y hace todo lo necesario para que nosotros podamos ser rescatados quizás de la oscuridad donde vivimos o de la circunstancia que a veces estamos pasando. Esas tormentas ahora pues es muy práctico en este sentido, porque mucha gente está pasando situaciones muy complicadas, bien por la enfermedad, bien por la necesidad. Hay diferentes situaciones que están haciendo que podamos o que estemos viviendo momentos difíciles. Entonces, por eso es tan importante la labor del cristiano ahora en estos tiempos, de dar a luz, de llevar consuelo allí donde haga falta, y predicar y enseñar el mensaje por el que vino Jesús, que era de buscar y salvar lo que se había perdido. Y después dice también: dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Salvará a su pueblo. Y vamos a leer Primera de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos 11 y 12. Leemos en la palabra del Señor. Hemos dicho Juan, capítulo 1, Evangelio de San Juan, versículos 11 y 12. Dice, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves? Jesús vino a los suyos, vino en teoría a los judíos, pero dice que vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Pero, ¿cuál es lo suyo ahora? ¿Cuál es su pueblo? ¿Cuál es el pueblo ese a los que ha venido a rescatar? A los que creen y le reciben en su corazón. Dice en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Luego entonces solo tenemos que creer en el nombre de Jesús, recibirle a Él como Señor y Salvador en nuestro corazón, decirlo, hacerlo en una oración. Hay que decirlo a voz, decirle: Señor, yo creo en ti, yo te recibo yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de la vida la parte que no he hecho correcta, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador y creo en ti. Entonces dice la palabra que los que hacen eso, que los que de alguna manera se rinden de esa manera tan simple, porque dice los que creen, los que le recibieron y creen en el nombre de Jesús.
¿Ves? Recibir a Jesús en tu corazón, decirle, Señor, entra en mi corazón, ven a mi vida, ayúdame a seguir adelante. Y una vez que hacemos eso, ya formamos parte del pueblo de Dios. Porque claro, aquellos que no creen, que no quieren nada con Jesús, que no nada, pues tristemente no se les puede nombrar pueblo porque no quieren serlo, ¿no? Y Dios no va a obligar a nadie, ¿no? Pero a todo aquel que reciba a Jesús como Salvador, todo aquel que le acepta, que cree en Jesús, ya es parte del pueblo de Dios. Y dice entonces, y vino a rescatar, lo tenemos aquí atrás, y dice, y salvará a su pueblo. Entonces Dios ha venido a salvar a toda la humanidad, a todos aquellos que creen en Jesús. Y por eso es que los que creen y le reciben en su corazón. Y el versículo termina de la siguiente manera. Dice después, y salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ves? ¿Cuál es a veces el error que tenemos aquí en nuestra sociedad, ¿no? Porque a veces se divulgan cosas como ahora, se dicen muchas cosas de esta enfermedad que nos asedia, como tal cosa te puede ayudar, tal cosa te puede proteger, e incluso tal cosa te puede curar. Y hay muchos bulos, muchas mentiras, muchas cosas que pululan, que suenan por ahí y hablan que no son ciertas, ¿no? Y en nuestra vida pues igual, hay muchas cosas que no son ciertas y muchas cosas que no es que no sean ciertas, sino que están mal interpretadas o mal dichas, ¿no? Y a veces crecemos con un conocimiento que no es totalmente el real, ¿no? En lo que realmente la Biblia nos enseña y nos dice, ¿no? Y aquí dice que Jesús, esa luz que vino a este mundo, que vino a rescatarnos, a darnos claridad de que podamos ver bien por dónde vamos adelante, que es lo hermoso del cristianismo, que Dios te pone un camino. Jesús te dice, yo soy el camino, te pone un camino, pero te pone un camino con una luz, donde tú puedes ir viendo dónde estás, no vas a ciega, no vas sin conocimiento, no vas sin pensar, no vas ahí como si fuéramos un autómata, sino hay un camino, pero hay una luz que nos permite ver los pasos que estamos dando. Y eso es algo que me gustó desde que yo acepté a Jesús en mi corazón, que es que siempre en cada momento soy libre de tomar cualquier decisión. Y eso mismo te lo transmito. Siempre somos libres de tomar cualquier decisión. Aquí no hay, como dice la gente, comedero de coco y cegar a las personas. No, siempre yo doy la oportunidad, y así debe ser, de que la persona elija y esté donde esté porque quiere estar y porque entiende que esa situación es la mejor para su vida. Esa es la enseñanza que Jesús nos trae. Esa es la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Jesús vino a darnos luz, a enseñarnos ese camino. Jesús nos va siempre mostrando los pasos que hay que dar, pero con una luz y una claridad que siempre podemos decidir sigo o no sigo adelante. Y lo hermoso es que a medida que estás en el camino de Jesús, te vas dando cuenta que no se equivoca nunca y que los pasos que estamos dando son pasos que me bendicen personalmente a mí. A veces la gente piensa, estamos en la iglesia para bendecir a alguien o para... No. El principal y el más bendecido de la iglesia somos nosotros. Los mismos cristianos, las mismas personas que vamos recibiendo cada día, recibiendo una dirección hermosa y bonita y una forma clara y bendecida de nuestro caminar diario. Y decimos ahí, a su pueblo... vino a su pueblo. Ya hemos dicho que cualquiera de nosotros que le acepte y que crea en él es su pueblo, pero dice de su pecado. Y ahí lo que te decía, que cuál es lo que tú entiendes por pecado, qué es lo que realmente se nos ha dicho de siempre por pecado. Pecado se nos ha dicho siempre como que es algo malo que hemos hecho, algo que no se puede hacer. Un pecador es una persona mala. Y todo lo que tiene que ver con el pecado es malo. Y bueno, no es esa la base y la realidad que tiene el significado de la palabra pecado. Amén. Así que
Pecado, en realidad, en su base, el significado, digamos, más básico, el significado más literal que tiene la palabra es errar el blanco. ¿Ves? No es literalmente hacer algo malo, sino errar el blanco. De alguna forma equivocarnos, de alguna forma no dar en el sitio clave, no hacer lo que sería correcto hacer, o no hacer lo que mejor nos conviene, o no hacer lo que es más eficiente o más exacto de hacer. Eso es lo que realmente significa la palabra pecado. Pero siempre hemos entendido como que el pecado es algo malo. Y te repito que no tiene por qué ser realmente algo malo, sino simplemente es errar el blanco. Entonces, ¿qué ocurre? Que habla de errar el blanco, habla de no acertar a hacer las cosas y nos está hablando de cometer algún error. Bien, si analizamos bien la palabra pecado, quiero explicar un poquito más qué significa eso. El significado en lo que se usaba era especialmente en los arqueros, también en los que lanzaban las jabalinas o las lanzas también, pero especialmente se utilizaba en el arquero. El arquero ponía una diana como siempre se ha visto, una diana, ¿no?, para tirar en el blanco, y el arquero cuando tiraba la flecha, si daba en la diana, si daba en el puntito que habían puesto, pues había acertado. Si no daba, había pecado. ¿Ves? Porque pecar significaba errar el blanco, o sea, no dar en el sitio exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Jesús vino a salvarnos, como dice, a salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, si eso lo entendemos bien, dice, Jesús vino a salvar a su pueblo de sus errores. Vino a salvar a su pueblo de sus decisiones no acertadas, de las formas no correctas de hacer las cosas. Y vino a salvarnos de esos pecados, esos errores, esas faltas, porque los errores son los que destruyen nuestras vidas y los errores son los que destruyen también la sociedad y un país o el mundo. Porque esa palabra usada para pecado era, ya te digo, era no dar en el sitio exacto. No era nada, digamos, malo. No era algo como para decir, pues adiós, ya pecaste, ya eres un... No, simplemente no hiciste lo correcto. No diste en el lugar. Evidentemente, en muchas ocasiones los pecados son algo malo. Porque si el pecado, la palabra de Dios nos enseña a los 10 mandamientos y nos dice no matarás, no robarás, por ejemplo, si nosotros lo hacemos, no hacemos lo correcto, pero sí estamos haciendo algo que daña siempre el pecado, siempre el error daña tu vida o daña la vida de alguien. Pero claro, en este caso, si dices no robarás o no matarás, pues estás cometiendo una agresión fuerte a otra persona, ¿no? Entonces ese pecado, el efecto de ese pecado en concreto es un efecto mucho más grande que si es un error de ir por un sitio e ir por el otro, ¿no? Es diferente. Pero a lo que la base, la enseñanza de Jesús, a lo que Dios vino, es a enseñarnos a no equivocarnos, a enseñarnos un camino recto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino es un camino de verdad, es un camino que acierta, es un camino que tiene las cosas correctas y eso te va a dar vida. ¿Ves? Cuando Jesús vino, los 10 mandamientos que nos estuvo dando, que nos dio el Señor, Él dice, estos 2 mandamientos se pueden cerrar en 2. De hecho, se cierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
¿Ves? Si amamos a Dios sobre todas las cosas, se cumplen los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con honrar a Dios, con obedecerle, con santificar la fiesta, con bendecirle, adorarle. Los 4 mandamientos, pues si Dios es lo primero en nuestras vidas, antes de hacer nada iremos a Dios. Antes de levantarnos, antes de hacer nada, le daremos gracias a Dios, estaremos leyendo las palabras, en fin, le daremos el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, realmente aprendes a amarlo, no lo vas a matar porque tú no matas a alguien que amas, no le vas a robar porque tú no le robas a alguien que amas, tú no vas a desear la esposa, no vas a cometer adulterio, no vas a cometer fornicación, no vas a cometer nada porque tú amas a la persona. Entonces, si logramos amar a la gente, los otros 6 de los 10 mandamientos se cumplen perfectamente con eso. Entonces Jesús vino a enseñarnos eso y a enseñarnos la forma, la manera de no cometer errores. Por eso es tan importante leer la Biblia, donde en la Biblia vemos y aprendemos errores ya cometidos por otro, que alguna gente dice, bueno, en la Biblia, alguna gente que era mala, ¿qué tal? Sí, claro, ahí hay de todo, igual que hoy en día. Pero la Biblia lo que nos enseña es, en muchas ocasiones nos muestra errores de otra persona para que tú no lo cometas. Y ves también la consecuencia de esos errores. La consecuencia de esos errores también la Biblia los enseña para que veas también que tus errores también tienen consecuencias. Entonces, Dios ha venido a salvarte de tus errores, a darte un camino claro. Ya eso es cuestión tuya. Si quieres seguir a Jesús, si quieres seguir a algún filósofo, si quieres seguir a alguna persona, porque no es otra persona, ya que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Es la tercera persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Dios mismo. No es cualquier otra persona. Pero si tú quieres seguir una filosofía, está bien, desde un principio te dije que siempre vas a tener la decisión y siempre vas a tomar la libertad. Pero yo te aconsejo que analices tu vida y que analices y que pongas, le des una oportunidad a Dios y pongas a Dios en la misma balanza que pongas cualquier otra filosofía o forma de vida que tú tengas. Dale la oportunidad de ponerlo e intenta compararlo. Como aquel anuncio antiguo que decía, si encuentras algo mejor, cómpralo, ¿no? Yo te digo eso, si tú encuentras algo mejor que la enseñanza de Jesús, ¿vale? Hazla y dímela porque la voy a seguir si encontrase algo mejor que Jesús. Pero hoy en día no he encontrado nada, te digo una cosa, ni siquiera que se le parezca. Porque hay imitaciones, como hoy en día hay imitaciones de ropa, de relojes, de todo. Yo soy aficionado a los relojes y hay unas imitaciones a las buenas marcas impresionantes. Es difícil decir cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿no? Porque el ser humano y el mismo demonio son especialistas en copiar. Pero hay cosas que diferencian. Lo de Jesús da vida, las copias no. Los caminos que no son el de Jesús no te llevan a la vida. Esa vida de felicidad, no te traen esa luz que te estaba hablando, es una luz clara, es una luz que tú estás viendo lo que está pasando, lo que no, es una luz que te va a prevenir de tantas cosas. Y el cristiano empieza a recibir eso. Entonces Jesús vino, dice, a salvar a su pueblo. Recuerda, es necesario formar parte, es necesario creerle, es necesario admitirle como Señor y Salvador y a salvarlo de sus pecados, de sus errores, porque como te decía, los errores destruyen las vidas. Hay veces que nos equivocamos de una manera tan exagerada que eso puede que nos marque toda la vida. A veces tomamos decisiones que pueden marcarte o el resto de tu vida o mucho tiempo de tu vida. Entonces Jesús vino a eso, a salvarte, recuerda, de tus errores. Él vino a enseñarte, Él vino a decirte y a decirnos, y por eso te reto y te digo, pruébalo, que no estoy hablando una fantasía, que no estoy diciéndote, no estoy trayéndote algo novedoso que salió ahora, que no, es algo que está desde los principios de los tiempos.
Desde que el primer hombre y la primera mujer, ya Dios estaba diciendo, mira, coge este camino. Ya Dios estaba ayudándonos, ya Dios estaba diciéndonos, desde un principio se nota el amor de Dios y la preocupación. Mira, esto no lo hagas, de este árbol puedes comer y de este no. ¿Ves? Eso hasta el día de hoy es, esto lo puedes hacer y esto no te conviene. Cuando comieron del árbol que no les convino, se estropearon muchas cosas. Cuando tú y yo comemos el alimento que no nos conviene, se estropean muchas cosas. Yo lo veo en las personas que son alérgicas y ese tipo de cosas. Cuando toman un alimento que no es el que tienen algún tipo de alergia o algo así, cuando tienen eso, si toman eso, los que son alérgicos a la lactosa y eso, cuando toman algo de eso, se les descontrola el cuerpo, porque no les conviene ese alimento. Pues en la vida espiritual y en la vida cotidiana hay muchas cosas que no te convienen. Y hay muchas cosas que nos van a engañar en esta sociedad. Nos van a plantear, mira, sí, qué bien, qué bonito, esto sí está bien. Pero yo quiero que tú lo analices todo. La Biblia dice que analicemos todo, incluso lo que te estoy diciendo. Pesad los espíritus. Que analicemos por todo lo que esté pasando, y cuando lo analicemos y a ser posible con una luz verdadera, con una luz como la que el Señor nos provee, con una luz de verdad. Cuando analicemos esas cosas te darás cuenta que muchas cosas de la sociedad no nos conviene. Mucho de lo que damos por hecho no nos conviene. Muchas de las cosas que se aprueban no nos convienen. Muchas de las cosas que nos dicen que no tienen importancia, que es cuestión de que tú lo dices o yo lo digo, no es cierto. Todo está entrelazado. Todo lo que tú hagas me repercute a mí. Todo lo que yo haga te repercute a ti. Por eso el Señor vino tan claramente y dijo, yo soy el camino y vengo a salvarte de tus errores. Vengo a decirte que tus errores afectan a la sociedad. Que tus errores no solo te afectan a ti. Amén. Así que con esa visión, con esa premisa de salir adelante, espero que te haya aclarado un poco lo de sus pecados, que a veces la gente piensa mis pecados, qué pecados y tal, y bueno, y lo ven de una manera, no, simplemente cerrar el blanco, es equivocarte. Se descubrió, a un principio era fumar, por ejemplo, era algo tan novedoso, todos querían fumar y tal, y todos dicen, bueno, el que me hago daño soy yo, ¿no? Porque yo soy el que fumo el tabaco y tal, pero luego nos dimos cuenta que incluso es más, el que está al lado del que fuma es peor que el que fuma. Luego entonces no es tanto como decíamos, bueno, yo fumo, pues yo hago lo que yo quiera, es mi cuerpo, yo hago tal, y no nos dábamos cuenta del daño que hacemos colateralmente, ¿no? Pues es igual con cualquier error que tú cometas. Es como tener algo perfecto, algo hecho, y si tú le pones en un puzzle uno que no es, ya el puzzle no está completo. Ya el puzzle no da lo bonito, lo que tiene que dar. Entonces en nuestra vida es igual, ¿vale? Entonces te animo a que busques de Jesús, a que le aceptes en su corazón, a que le aceptes su guianza, y te repito, prueba, si encuentras algo mejor, búscalo, y si lo encuentras, avísame. Pero vamos a comparar. Yo comparé mucho con los llamados filósofos y los llamados, grandes personajes de la historia, y te aseguro que no se acercan a la sabiduría de Jesús, porque Él es Dios. Así que bueno, te animo a que sigas buscando de la palabra. Dios quiera que en unos días pues ya podamos vernos personalmente, podamos tener nuestro tiempo de iglesia y podamos compartir allí. Te recuerdo que los martes estamos por Zoom para los grupos diferenciados, a las 7:30 los varones y las damas, a las 7:30 por Zoom, y después a las 8:30 están los jóvenes, los varones y las jovencitas por otro lado también, a las 8:30 por Zoom. Y los jueves, como el jueves pasado, pues, y el que viene, los jueves estamos aquí en YouTube, y los domingos también en YouTube, jueves a las 7:30, domingo a las 11:30. Y así que vamos a darle gracias a Dios. Recuerda que estamos en un tiempo difícil. No olvides la oración, no olvides el clamor, no olvides las necesidades. Nosotros estamos
con mucha cautela, repartiendo también los alimentos. Recuerda que también la iglesia necesita de nuestra ayuda en todas las áreas y vamos a estar ahí pendiente de eso. Bien, pues nada, que el Señor os bendiga mucho, que sigáis adelante, que ahora el tiempo de estar en las casas lo aprovechéis también para, como os dije en otra ocasión, limpia el sótano, la cochera, la azotea, pinta aquello que está más descuidado, organiza y bueno, y sobre todo ten tiempo de familia. Bien, que el Señor nos bendiga y nos seguiremos viendo por este medio. Bendiciones. Y quería recordaros que este domingo se celebra la resurrección de Jesús. Quiere decir que nosotros no solo creemos, lo sabemos, que Jesús resucitó, que Él está vivo y que todo esto que hemos hablado se hace real, se puede hacer real en tu vida porque Jesús está aquí. Él ha resucitado, Él dijo, os conviene que yo me vaya para que os enviaré el Espíritu Santo y Él os enseñará y os revelará todo aquello que queráis saber. Así que estamos viviendo estos tiempos ahora y hoy pues se está celebrando precisamente ese día de la resurrección de Jesús, un acto real que estamos viviendo con gozo y que queremos celebrar también con gozo. Así que recuerda, Dios está vivo, Dios es real y todo lo que hemos estado hablando se puede hacer real en tu vida también, como es una realidad que Dios existe y que te ama, que te está buscando y que quiere ayudarte a que tus errores, tus pecados sean los menos posibles. Una vez más, que el Señor os bendiga grandemente.